Bueno, ya conocimos la primera encuesta CEP durante el gobierno de José Antonio Kast y, por supuesto, evaluando el gobierno de José Antonio Kast a los 3 meses ya de asumido, ¿no? Con una desaprobación hacia la conducción del mandatario de un 52% y una aprobación del 34%. Y el sondeo también reflejó dudas de la ciudadanía respecto al cumplimiento de las promesas de campaña del Ejecutivo y abrió un nuevo debate político entre oficialismo y oposición sobre la evaluación de estos primeros 90 días de gestión. Además, el estudio evidenció movimientos en el escenario presidencial con Franco Parisi, como comentábamos en titulares, entre las figuras que capitalizan el desgaste del gobierno, y una encuesta además que viene interesante que se realizó desde el 18 de abril y hasta el 27 de mayo de este año, entonces no consideró la cuenta pública, que eso obviamente cambió un poquito la aprobación en favor de José Antonio Kast. De esto y más, ¿con quién hablamos? Rocío Cepeda, doctora en Ciencias Políticas, que ya la tenemos en línea. Muchas gracias, Rocío, y muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, Muy Rocío, bien, ¿usted? Bien también hoy, por mire, acá. con un poquito frío, pero ya se pasa pasando. Oiga, Bueno. Rocío, bueno, la encuesta CEP entiendo que es la mejorcita que hay en Chile. O sea, más o menos Dentro de las confiable. mejores. Ya. Sí, o sea, es que antes era mejor, según mi opinión metodológica. Por Hace un 10 tema de años era una metodología. sí, hace 10 años era una muy buena encuesta. Y ahora se está echando, ya Eh, echaron agua a la sopa. ¿Qué pasó Ahora ahí? está mejorando, hubo un par de decisiones metodológicas y las preguntas empezaron a salir con un poco de sesgo. Entonces, hubo un Ya, tiempo. hay caso. Y ahí bajó un poco la calidad de la encuesta y ahora está subiendo de nuevo. La última encuesta, por lo menos lo que yo vi, está bien armada metodológicamente y también está bien tomada la muestra de esta última. Ya. Ahora, viendo los resultados, un presidente que anuncia que en los primeros 90 días, primeros 3 meses, marca un nuevo destino para el país, da el sello a su gobierno. Y la encuesta dice que el 34% está apoyando y hay un 52% que lo está desaprobando. ¿Qué está pasando aquí? Ay, la encuesta yo la encontré súper interesante porque nos dice muchas cosas. Habla de una crisis de representatividad generalizada. Incluso en un momento de la confianza en las instituciones, la única institución que aumentó su confianza fue la iglesia, todas las demás la Claro. bajaron. Eh, entonces, lo que está pasando es producto de las promesas no cumplidas, las promesas imposibles que no se podían cumplir y evidentemente no se cumplieron, y la creciente preocupación que antes no era una preocupación por la economía del país. Y eso va relacionado también eh, a la aprobación presidencial y a la falta de credibilidad en la figura o en la institución que significa la presidencia. De hecho, lo que llama también la atención, Rocío, es que, claro, todavía es un flamante mandatario Kast, ¿no? O sea, acaba de partir 3 meses, digamos que incluso podría ser como el periodo de prueba, pero son casi los mismos indicadores que obtuvo o obtiene a propósito de esta misma medición el expresidente Boric en relación a la desaprobación. O sea, como que no hay mucho, digamos, mucha diferencia. Y cuando este gobierno particularmente se ha ocupado, sobre todo en el primer periodo, de culpar muchísimo al presidente Boric, aún así la gente, no, independiente que castigue o no a Boric, no le está creyendo literalmente a José Antonio Kast con todas las propuestas que está haciendo y, como tú bien señalabas, con las promesas incumplidas de campaña, donde quizás la más evidente o elocuente de que era imposible era el tema migratorio y la expulsión de 336.000 migrantes más o menos. Sí, ahora lo curioso también, que si bien la migración fue la principal promesa, no hay tanta preocupación referente a los migrantes según esta encuesta. Hay una preocupación evidente, pero no es una preocupación enorme. Sí, El foco se mueve hacia seguridad y economía. economía, exacto, que son los Hacia allá pilares se mueve el que ha foco. establecido, exactamente, Sí, Sí, bueno, que es la vida cotidiana de las personas, además, pues. por supuesto. sí.
Ahora, Sí. también es interesante cuando se habla, por ejemplo, de otros indicadores que están relacionados, por ejemplo, con la mega reforma y con el Ujú. achicar el Estado, de alguna manera, o de que no preste servicio. La gente no está muy de acuerdo con esta propuesta ideológica o cultural de reducir el Estado, como hemos visto en muchos gobiernos de ultraderecha, y este no es la excepción. Sí, exactamente. Según esta encuesta, eso estaría pasando. Insisto que es súper curioso porque también en la respuesta de más adelante se puede ver que si bien la gente no está de acuerdo con que el Estado se achique, tampoco quiere que el Estado gaste más y Sí. tampoco cree que el Estado tiene que hacerse cargo de ciertas cosas. Entonces hay como una incongruencia, porque todas las demás preguntas apuntan hacia una reducción del Estado en sí. Esto refleja nuevamente también una crisis de la credibilidad del gobierno, o sea, al discurso que está planteando el gobierno en sí, la población no está integrándolo positivamente. Y eso es lo que nos muestra esta encuesta. Sí, porque Todas eso, aquellas medidas bastión del gobierno no están siendo integradas de manera positiva. Exacto. claro, la gente es contradictoria, quiere un Estado quizás más Mm, eficiente, pero depende de las preguntas también cómo se hacen, sobre todo cuando hay cierto sesgo, porque si tú preguntas, la gente, nadie quiere más burocracia estatal, pero no quiere sí. que el médico lo deje atender y si se necesitan horas extraordinarias contrate gente porque no puedo estar ahí sin atención. En consecuencia, depende de Ujú, cómo se pregunta mucho también, porque yo me he fijado en algunas sí. interpretaciones que se hizo por parte de los realizadores de la encuesta que me llamaron un poquito la atención, un cierto olfatillo raro. Pero vamos al Estado, que la gran discusión hoy día es esa. ¿Estado o mercado? Y el gobierno actual Ujú. apuesta a desarticular el Estado e instaurar el mercado y el empleo como únicos referentes. Ahora, vamos al Estado. ¿Qué se puede desprender de una visión tan compleja y aparentemente contradictoria? En definitiva, ¿quieren Estado o quieren qué tipo de Estado? ¿Cuál es la verdadera discusión para el chileno común y corriente? La discusión, lo que se desprende de esa encuesta, pero como viendo usted hay preguntas, por ejemplo, que están condicionadas, que es un problema que viene mostrando la CEPA hace un rato, como la del Estado burocrático. Nadie quiere Claro. más burocracia. Entonces, cuando se le Claro. pregunta a la gente, ¿va a querer un Estado más burocrático o un Estado más independiente? La gente va a decir, evidentemente, no quiero un Estado burocrático y es una cuestión de lógica. Obvio. Pero lo que nos muestra en cuanto al rol del Estado es que empieza a existir una creciente preocupación porque el Estado se ocupe de ciertas cosas que son preponderantes en la vida diaria de los chilenos que tienen que ver con ciertos derechos. Y esto pasa, por ejemplo, cuando le preguntan si el Estado debe intervenir para que los combustibles bajen y la gente está de acuerdo en que el Estado debe intervenir Mm. para que los combustibles bajen, para asegurar ciertas condiciones de vida. Y eso, y, y, y si se fijan, ha ido cambiando gradualmente, ha ido aumentando gradualmente con el paso de los meses, situación que previo a esto no existía. Lo mismo pasa con la democracia. Antes había una valorización más alta de los autoritarismos previo al gobierno de Kast y ahora está bajando la aprobación al autoritarismo y está subiendo la valoración democrática. Todo eso nos dice que el Estado, o sea, que la población está dando un Mm. poco un vuelco desde abandonando el mercado y retomando el Estado. Eso es lo que se puede notar en esta encuesta. Rocío, y respecto a la estrategia macroeconómica del gobierno, la CEP también vio, claro, las finanzas públicas y las prioridades ciudadanas para enfrentarla. Un 54%, perdón, considera que el nivel de deuda pública, que es lo que se está viendo ahora también a propósito de la Comisión de Hacienda, la deuda de nuestro país es muy o bastante grave, un 54%. Un 26% lo estima poco o nada grave. Pero si vemos la estrategia del gobierno de reducir el gasto público para mejorar las cuentas fiscales, un 41% manifestó estar en desacuerdo frente a un 34% que la respalda. En ese sentido también, ¿cuánto tú sientes que estos datos se están viendo reflejados o no en el debate público y sobre todo en la discusión parlamentaria? No se están viendo reflejados. Lo que pasa es que en ese tema específico hay una incongruencia metodológica, que Ya, es lo ver. que le decía el sesgo de las preguntas. Entonces, esa respuesta no nos va a decir mucho para poder entenderlo. Por otra parte, existe una preocupación de la deuda porque la deuda se ha transformado en tema.
Claro. dentro de pero no, ahí viene el conocimiento sobre qué significa la deuda, porque ¿Cómo nos se impacta instauró una también? agenda. ¿Cómo nos impacta? Porque Mm, se instauró una agenda, el gobierno anterior nos dejó una deuda y ahora la segunda noticia fue nos vamos a endeudar por 100.000 millones de dólares. Entonces hay una sensación de que la deuda es negativa, pero tampoco se sabe qué significa o qué implica esa deuda. Es una encuesta que recién salió. Los números no mejoraron como se deberían haber mejorado después de la primera cuenta pública, que no fue una cuenta, fue una proyección pública más bien. Y hay que ver ahora lo que hace el gobierno con esto, porque y lo que hace el Congreso también con esto. mm. Nos da y lo más importante, hay que ver qué hacen aquellos liderazgos que están un poco rezagados con este tema, porque lo que está haciendo esta encuesta es que está abriendo un espacio político partidario del centro, centro derecha y centro izquierda, por la identificación partidaria de la población también. Entonces, esos dos espacios están vacíos y hay que Ese ver cómo tema, las fuerzas sí, políticas lo ocupan. exacto. ¿No? Una consulta bien clara, Rocío. Es obvio que la oposición no capitaliza. De hecho, las dos únicas figuras de lo que hoy es oposición son dos ex, una ex y un ex presidente de Chile, que hablan y la prensa los cubre. A los demás no los pescan mucho. Pero la desafección del gobierno parece irse hacia figuras como Parisi más que a figuras de lo que fue el Frente Amplio o la ex Concertación. El fenómeno Parisi se va fortaleciendo a pesar de que es un partido que un día va para un lado, otro para otro, se pega una Mm. voltereta en el aire, no tiene estructura, no tiene ideología, pero funciona esa cosa rara. ¿Qué Sí, pasa pues, con funciona como Parisi? partido paraguas. Mm. Claro. El PDG es un partido paraguas, abarca todo, no es un partido pivote, va ideológicamente no responde a ningún lado. Quizás acá más a nivel de cúpula responde un poco más a la derecha, pero a nivel de base no responde a ninguna parte. Los populismos y el posicionamiento de populismo es algo que se viene dando en el mundo hace algunos años, después de los gobiernos de derecha radical. Tienden a posicionarse líderes populistas. Entonces, no sería una novedad tampoco que se posicione un líder populista acá en Chile. Si es París o no, ahí tendríamos que ver, porque esto ya pasó una vez. ¿Se acuerda cuando recién se formó el PDG? Mm. Que Sí. había harta esperanza y les fue muy bien en las elecciones, fueron una sorpresa, pero después con el tiempo las candidaturas se desinflaron. Hay también un espacio para un populismo tecnócrata en este momento. Perdón, tengo un cachorrito recién de un mes que está Intégrelo, tratando de intégrelo. jugar con una pelota. Eh, pero es eso, como que hay un espacio abierto que puede ser ocupado por un líder más populista. Esa sería la persona que llegase a ocuparlo. Lo que pasa es que en Chile no cumplimos con esas figuras de caudillos que tienden a ocupar Mm. ese espacio. No tenemos caudillismos, tenemos uno solo a lo largo de nuestra historia que fue Carlos Ibáñez del Campo. Y Alessandri, dos, Alessandri Palma. Pero más allá de Padre. eso no hay caudillo, Sí, y en padre. relación a lo mismo, las características, Rocío, para ir finalizando, de lo que es un mandatario, digamos, que tenga la mayor aceptación por la ciudadanía, sobre todo en términos culturales, ¿no? De lo que nos gustaría la forma, que no sean, digamos, altisonantes, todos esos personajes bien, digamos, perdón la expresión, medios bananeros, ¿no? Que se ven, no quiero ofender a nadie, a Mm. ningún país, pero que se ven en otros países de nuestra región. Acá se valora mucho que las personas sean más tranquilitas, que no anden con la pelea, o sea, como el no mi ley, de alguna manera. Y acá Sí. quería preguntarte si de alguna manera este tema de los consensos ayuda o no a José Antonio Kast cuando el 66% de las personas en el ámbito político prefiere líderes que privilegien los acuerdos, aunque deban ceder posiciones. Y lo hemos visto, esto se ha mantenido en los últimos, digamos, Ujú. estudios. Frente a un 28 que opta por autoridades que defienden sus posturas, incluso si ello impide alcanzar consensos. Y hemos visto, mi impresión, pero creo que también desde el análisis, que José Antonio Kast, si bien no es altisonante y no la forma, las cuida muy bien, no está abierto a cambiar, no se ve una persona que esté escuchando realmente no solo a la oposición, sino a otra gente incluso de su sector, en este caso Chile Vamos, que lo está acompañando en el gobierno. Sí, después de hecho la siguiente pregunta le preguntan a la gente, valga la Sí, redundancia, sobre sí. si creen que
Él, Kast llega a consenso y dice que no, la población tampoco 51%. lo percibe. Mm. No lo perciben como alguien que sea capaz de llegar, de establecer consenso. Y es por eso que les digo que Chile, según yo creo que es lo más importante de esta encuesta, es que nos está mostrando que hay un espacio en el centro, la centro izquierda y la centro derecha que está abierto, un espacio dialogante, un espacio donde los líderes políticos sean capaces de llegar a acuerdo por el bien del país, no posiciones extremas, y eso va a ser lo que quien va a ocupar la presidencia en el próximo periodo. Esto es muy malo para José Antonio Mm. Kast también, porque la población cada vez políticamente está yéndose más al centro y él no es una figura moderada. Entonces, esto podría afectar en su popularidad si es que no logra manejarlo a corto plazo. Ha sido un gusto conversar con usted, Rocío, muy claro, hay mucho que sacarle a esta encuesta. Ojo con la encuesta también, porque efectivamente tiene algunas preguntas que tienden a inducir. La típica pregunta es mercado versus Estado, ¿no es? ¿Qué prefiere usted? ¿Un Estado sólido, orgánico y un mercado eficiente y transparente? Claro, No, ese adjetivo. un buen mercado y un mal Eh, Estado. Entonces, bueno, O el Estado burocrático que menciona Rocío Cepeda también. Sí. Tienen condicionantes. Claro, exacto. bueno, gracias, Rocío. Un Muchas abrazo. gracias. Doctora Que en estén bien, chao. Ciencias Políticas, haciendo el